Oración. Para mucha gente, oración es pues como pedirle cosas a un Dios. La palabra oración viene de orare, del latín o del griego, y pues significa un discurso, hacer un discurso religioso, un discurso. Y la palabra rezar, pues es tener una lista de cosas y eso significa rezar. Eso no voy a meter mucho a explicar mucha cosa de esta porque es lo que se practica día tras día, los rezos, las oraciones cristianas, inclusive las judías, que allá se llama tefilá, pero no han entendido qué realmente es. Entonces, la palabra tefilá se traduce en las Biblias como orar, oración, hacer tefilá. Bueno, el punto aquí es que todo esto es una cosa errada totalmente, es errar, como lo nombra la escritura, la Torá, es instrucción, es errar al blanco. Eso significa la palabra Torá, errar al blanco. Viene la palabra yaraj, de una raíz, todo viene de una raíz siempre. Entonces, la palabra orar, la mayor parte de gente no la entiende. Y estamos hablando de un porcentaje muy alto. Los musulmanes, que son los del Islam, pues hacen sus rezos, lo mismo, se humillan, se arrodillan hasta el piso, ponen la frente en el piso, que eso viene de acá del judaísmo. No más que ellos lo quitaron porque como aquellos hacen eso, pues estos ahora lo hacen parados ahí en el templo, y donde las paredes que quedaron unas cuantas piedras ahí, no quedará piedra sobre piedra, como dijo el Mashiach. Y ahí pues realmente no hay nada. Ir a orar ahí, mucha gente va y ora ahí también. De acá, mucha gente latina que van hasta Jerusalén, eso es lo que hacen. Entonces, todo lo que se practica hoy en día es un verdadero engaño, realmente, porque no está de acuerdo con la escritura. En el antiguo pacto, las plegarias que se hacían o las cosas se hacían ahí en el templo, como lo que hacía, por ejemplo, Daniel es el que gobierna, él es el que gobierna, Daniel. Y eso lo aparece en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, hacía tefilá, y daba gracias delante de su Elohim, como lo solía hacer antes. 3 veces al día, hacía oración, es lo que dice ahí en el verso 10. Dice, y oraba 3 veces al día, hacía oración. Entonces, pues hacer tefilá es una cosa que mucha gente, como les digo, no entiende. La palabra tefilá es ponerte a cuentas con él. Dice, vengan y estemos a cuentas, pongámonos a cuentas, ponerte a cuentas con él. Es lo que está en el Padre Nuestro. Lo que pasa que la gente lo repite, pero no lo entiende y no lo hace. Es lo que sucede. Primero que nada, el Padre Nuestro es peligroso. El Padre Nuestro, primero que nada, tenemos que ser hijos. Padre Nuestro. Abinú, en hebreo. Entonces, no somos hijos, la mayoría. Todo el mundo dice que son hijos. Y ahí dice que no, todos somos hijos. Hay gente que lo dice así, de esa forma. No, todos somos hijos. Y eso es un error. Eso no es cierto. Es una mentira. Agarran textos de aquí y de allá. Por ejemplo, vamos ahí a Malaquí.
Malají es como mensajero. En el 2:10 dicen, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro? Ve, aquí está hablando el pueblo. Está hablando los sacerdotes y está hablando el pueblo ahí. Tenían un problema grave ellos mismos. El mismo pueblo de Israel era un problema grave entre ellos mismos. Había mucho abuso y mucha falta de justicia, mucha injusticia y toda esa cosa. Y todo eso es pecado. Y dice, profanando el pacto de nuestros padres. Está hablando del pueblo de Israel. No está hablando de Babilonia, ni de otra, Asiria o Egipto o los demás. No, está hablando. En el primer siglo, cuando llega el Mashiach, estas gentes ya eran un desastre bien grande. Ya traían la Torah bien torcida, totalmente. Es como ahorita, la Biblia, lo que se usa de la Biblia, las Biblias de hoy, pues están bien torcidas. Y estamos hablando en el sentido de los hechos de cada persona. Nuestros hechos son torcidos, a como están las cosas en la Escritura. Entonces, ¿cómo vamos a orar? Si no somos hijos. ¿Mm? Ahora, ahí estaban hablando con la gente del pueblo y está hablando con un ciego. En Juan capítulo 9, Yohanan, ahí está hablando con un ciego. Y dice que le injuriaron. Dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora miro. Ya le había devuelto la vista ahí en el 9:25 de Juan. Él le respondió, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, yo lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo quieres oír otra vez. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacer sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Así hasta la fecha ahorita el judaísmo dice que son discípulos de Moisés. Para nada. Moisés es salvo y ellos no. Ese es el problema. Nosotros sabemos que Elohim ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Fíjense. Tenían un velo, por eso no entendían. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Vino a darle vista a los ciegos. Y sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Elohim y hace su voluntad, a ese oye. Fíjese. Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Elohim, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ellos se sentían los grandes santos. Era una jactancia terrible y una hipocresía terrible que estaba en ellos. Y les estaba diciendo ahí, y sabemos que Elohim no oye a los pecadores. Aquí pecador es la persona que ha agarrado mal las cosas de la Escritura y vive confiado en lo que hace y está fuera. Está fuera totalmente. Era lo que le pasaba a ellos. Ellos estaban fuera totalmente. Ellos no estaban haciendo la voluntad del Padre. Por eso les decía, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo vas a santificar el nombre si no haces la voluntad de Él y no hay un temor reverente en Él? ¿Eh? Si no hay un temor reverente, por eso habla de un temor reverente y hacer su voluntad. Es lo que está ahí en el Padre nuestro. Para poder ser hijo tiene que haber un temor reverente para poder hacer su voluntad. Por eso le decía, Padre nuestro, que estás en los cielos, tienes que tener la emunaj para poder entender eso. Porque tienes que exhibir al que está en los cielos con la emunaj. No es creer en Dios. No, eso de creer en Dios es un invento. Eso no sirve. Por eso hoy en día, mira el judaísmo. Ellos tienen el libro del Sidur y acá el catolicismo pues tienen el libro del catecismo. Y el cristianismo no ha entendido nada todavía de la Escritura porque quitan todo el Antiguo Testamento y dejan nomás el Nuevo.
acá con Jesús. Allá no, pues allá era el de los judíos. Separan los dos testamentos, los dos pactos, y no se dan cuenta que están fuera, porque la mayoría de pastores es lo que predican, y pues eso están fuera, definitivamente. Por eso, si no entendemos realmente cuál es la voluntad de Abba, tienes que morir a todos tus deseos. Y si ya no vivo yo, mas el Mashiach vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo que vivo en el mundo, lo que vivo en el vivir diario, lo vivo en la emunaj del Hijo de Elohim, del Ben Ha Elohim, ahí dice. Ahora, el Hijo de Elohim no es otro ser, no es un ser diferente que el Abba, que el Padre. Dice, no, es que siempre es el Hijo. Sí, porque es la Membra, es la palabra que tomó forma de siervo. Es la Membra. Entonces, la Membra es Mei, lo puedes escribir así con letras de nuestro idioma. Dice Mei, Membra, M-E-Y, una M, una E, una Y. Dice Membra, y luego una M, una R y una A. Una M, una R y una A al final. Mei, así, M-E-Y. Y luego M-R-A, Membra. Pero eso no, eso es a nuestro idioma, esa es la pronunciación. La Membra pues está en arameo, y ya en arameo pues ya no lo vamos a entender, pero eso viene siendo el Mesías. La Membra es con lo que hizo las cosas, por eso dice ahí, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Con qué hizo las cosas? Con la Membra. La Membra viene siendo como su palabra, lo que él habla. El poder que sale del Padre, del Abba, es el poder que sale, es el poder y la sabiduría con la cual hace las cosas. Por eso, si no hay un temor reverente, no le podemos pedir al Padre sabiduría ni conocimiento, porque no hay nada. No existe nada. Mire, el Mesías para los llamados, dice en 1 Corintios 1:24, dice, más para los llamados, así judíos como griegos, esa es la iglesia, los llamados. Ahí está la palabra clesis. ¿Ve? La palabra clesis viene de caleo, llamar. Mire, mire. Entonces, es la eclesia, clesis, llamar, salir fuera. Son llamados a salir fuera. ¿De dónde? Pues de la corrupción de Jerusalén, en el primer siglo. Dice, salgamos pues a él, llevando su vituperio. A él lo sacaron de la ciudad. Él fue sacado de la ciudad, y eso lo dice Hebreos, mire, se lo voy a mostrar. Y ahí está la palabra ek. En Hebreos capítulo 13, del verso 12, mire lo que dice. Por lo cual, también Yahushua, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Cuál puerta? De la puerta de Jerusalén. Padeció fuera, lo sacaron afuera. Salgamos pues a él. Por eso ek es lo que te está llamando. Salgamos pues a él, es un llamado del campamento. El campamento pues es Jerusalén. Llevando su vituperio, llevando su vergüenza, llevando todas sus aflicciones, ese es el camino. Por eso, ¿cómo nos va a escuchar si no queremos caminar en él? Por eso dice, si alguno es temeroso el temeroso es el que camina ahí, el que camina en los pies. Por eso la palabra oración, pues todo el mundo ora. Y hacen oraciones, y que ya tengo la casa, y que ya está el pago de la casa, y luego el carro, y que no sé qué, y que el hijo, y que ya para que salga de la cárcel, y mandan $50 aquí, para que se pongan a orar, porque el hijo va a ir a corte, porque van a hacer un negocio, no sé qué, y lo van a llevar a corte porque hizo fraude, no sé qué problemas, y ponte a orar. Oren por mi hijo, ahí están todos, el pastor y todo el mundo, sí. ¿Qué es eso? Eso no es oración y eso no sirve. Eso no lo va a escuchar, jamás. Entonces la Biblia está mal. Estamos hablando de la escritura de la santidad. Yo no estoy hablando de una Biblia Reina Valera, porque la Biblia Reina Valera está torcidísima. Torcidísima totalmente. Yo nomás la uso para mostrarle que ahí hay cosas que... Sí, hay cosas que son verdad.
No todo está torcido. Pues sí, pero desde el momento que la mitad está torcida y la mitad está bien, pues ya no es verdad. Ya hay que buscarle. Hay que buscar las cosas bien. Por eso la persona tiene que morir. Morir para que Él habite. Por eso dice, ya no vivo yo, mas el Mashiach vive en mí. Yo soy templo del Mashiach. Soy parte de un templo. No quiere decir que cada persona es templo, no. Formamos un templo, como dice ahí, como dice la escritura. Dice, en quien todo el edificio, ¿cuál edificio? Efesios 2:21. ¿Cuál edificio? Es lo que dice Pedro, 1 Pedro 2:5. Ustedes también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. ¿Ve? Casa espiritual. ¿Qué dice 1 Timoteo? Esto es bien profundo. Yo nomás le estoy dando un poquito. ¿Ve? Primera Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la eclesia, la casa de Elohim, que es la eclesia del Elohim Jaim, del viviente, columna y baluarte de la verdad. Como él habita la verdad, no somos columna y baluarte. Si es que hablamos la verdad, y si no, estamos fuera. Pero casa espiritual, no un templo, no la iglesia católica, como dicen ahí. Estos textos los toma la iglesia católica y dicen que son ellos. No, nada que ver. Nada que ver. Absolutamente nada. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, o sea, se va formando de muchas personas, para ser un templo santo en el Señor. Todos forman un cuerpo, ese es el cuerpo. El cuerpo es el templo. ¿Qué murió? No, es que no se puede morir Dios porque es eterno y que... No, esa es una atrocidad terrible. Pensar de esa forma es no conocer la escritura. Así de fácil. Pensar en eso mire, el mismo Mashiach le estaba diciendo a los fariseos ahí, a todos los feos que estaban ahí, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Quién está hablando en él? El Abba. Hebreos 1:2 dice que él habló por medio del Hijo, del Ben, de la Membra. Es que esto es muy profundo, mis amados, esto es alimento sólido y esto requiere conocimiento, entendimiento, discernimiento, sabiduría requiere. ¿Ve? Destruir este templo, me quitan la vida y en 3 días lo levanto. Y él mismo. ¿Quién lo levantó? Hechos. Es que esto se va metiendo por un lado y por otro y por otro y por otro y es bastante. Hechos 2:24. Al cual Dios levantó. ¿Quién lo levantó? Dios, Elohim. Lo levantó. ¿Y qué dice Hebreos? Hebreos capítulo 13, verso 20. ¿Qué dice? Y el Elohim de paz, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor. ¿Ve? Por eso dice acá Hechos 2:24. Al cual Dios levantó. ¿Ve? Y hay muchos textos, hay muchos textos. Y lo dice que el Espíritu, por fin, ¿quién lo levantó? En Romanos capítulo 8, mira lo que dice. Todo esto es parte, si no entendemos todo esto, la oración de nosotros no sirve. Porque la oración es muy profunda. Es la tefilá. Es ponerte a cuentas con él. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahushua, ¿el espíritu dónde estaba? En Yahushua, porque Yahushua es el espíritu. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el espíritu. Nomás hay un solo espíritu. Es el mismo Abba. ¿Ve? Nomás que ya en cuestión de verdades, el Ruach es el que habla, es el que hace las cosas, el poder de la santidad. Y si la persona no obedece, no hace las cosas, entonces estamos en pecado imperdonable. Estamos rechazando al Mashiach. Tenemos que exhibirlo. Entonces, ¿qué vamos a orar? ¿Qué oramos? Por eso decía Rab Shaul, le pido al Elohim, de nuestro Adón. Aquí dice, para que el Dios de nuestro Señor, el Dios de Jesús, de Jesucristo, el Dios de Él. No. Es que nos metemos en problemas con esos textos y por eso dice, no, pues fíjate, es el Dios de Él. No, es que no es así. Para que la plenitud de la deidad
de nuestro Señor Yahushua HaMashiach, el Padre de la gloria, la plenitud en Él, les dé Ruach, espíritu, aquí le pusieron espíritu. El problema con Ruach y espíritu es que no es lo mismo. Mejor es poder. Les dé poder de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, cuál es el llamado, la eclesis, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ya ve? Entonces les dé Ruach. En el Ruach tenemos que pedir. Pedimos en el Ruach. ¿Y qué pedimos? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Pedimos cositas del mundo? No. ¿Qué pedimos? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, de hacer tefilá por ustedes, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Hay un para qué. ¿Para qué? Para que anden como es digno. Para eso tienes que hacer la tefilá. Te pones a cuentas con Él, se restaura la comunión, el nivel Sod con Él, se restaura. Entras en comunión con la luz y ahora vas a pedir las cosas de la luz. ¿Cuáles son las cosas de la luz? Pues que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué hacen los cristianos? Pedir cosas, y que el hijo, y que no sé qué, y que el COVID, y que la vacuna, y que la escuela, y que, oiga, pues no tiene nada que ver con la verdad. Y el judaísmo allá nomás, Baruch Hashem, Matadonai Eloheinu, Meleja Olam, y olvídenlo, lo mismo, puras repeticiones, son vanas repeticiones. Quiere un corazón contristado y humillado, que te pongas a cuentas con Él. Vaya al Salmo 51. ¿Qué es lo que hace? Ponerse a cuentas con Él. Dice, un corazón contristado y humillado, no lo vas a despreciar. Él quiere habitar en un corazón contristado y humillado. Lo dice Isaías 57:15. Del Salmo 51. Es lo mismo. ¿Ve? Entonces tenemos que confesar nuestra agresión hacia Él. ¿Ve? Sí, estamos en un proceso de crecimiento y vamos a pecar. Porque vamos a errar en muchas cosas. Pero cada día hay que errar menos. Hay que ir creciendo. Entonces, para poder ser hijos y poder saber que está en los cielos, la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, toda la eternidad de Él, ahí está, en los cielos. Él dice, ¿se esconderá alguno en algún escondrijo que yo no lo mire? ¿No lleno yo el cielo y la tierra? ¿Ve? Esa es la emunaj. Por eso, para que seamos hijos, tenemos que tener la emunaj de Él, exhibirlo a Él, ser verdaderos testigos, ser verdaderos siervos, verdaderos obreros, verdaderos esclavos, verdaderos, todo lo que se requiere. Así es. Entonces, si no hay un temor reverente, no vamos a poder hacer la voluntad. ¿Para qué me llamas Señor, Señor? Adón, Adón o Adonai, Adonai, como tú quieras. Señor mío, Señor mío. ¿Para qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero Señor, hicimos iglesias y anduvimos haciendo tanta cosa, y al final, ¿qué te va a decir? No los conozco. Hacedores de anomia. Ahí la palabra anomia, pues se refiere a la Torah, y la palabra anomia es Torah, y es al revés. Andas al revés de la Torah. No los conozco. Esos son todos los judaísmos, todos los líderes del primer siglo que lo crucificaron. Ahí están todos ellos. Por eso no tenían temor reverente, no hacían las cosas como él quería. Por eso decía, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso está en Mateo 7, 21 al 23. Ahí está. Y le estoy leyendo en el 6:49 de Lucas, donde dice, Señor, Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? El que hace como yo digo, ese es el que edifica su casa en la roca y no será conmovido jamás. Pero el que edifica en la arena, ¿qué es la arena? ¿Qué es la arena? Tanta religión y tanta idea del hombre y tantas ideas del ser humano, todo lo que hace el ser humano, a todo eso se le llama Adam. Maldito, dice Jeremías 17:5. Maldito. O sea, estás en maldición, todo el varón, o sea, el varón es hombre, varón, por eso le llama Geber, ahí dice Geber en hebreo. Todo el Geber, maldito el varón,
que confía en el Adam. Adam es toda la humanidad, en todo lo que está aquí abajo del sol. Maldito el que confía, en que pone su confianza en todo esto. ¿Ve? Maldito el que confía, es la palabra batá. Maldito el que confía en todo esto. El que se refugia en lo humano, en lo del ser humano, en todo lo que está aquí abajo del cielo. Maldito. Bendito el que la confianza es Elohim. Eso es la diferencia. ¿Ve? Porque el otro va a estar como la retama en el desierto, que pues ahí no hay agua, no hay nada, está muerto. Está muerto en delitos y pecados. ¿Ve? Todo lo que hace el ser humano, las personas confían en todo lo que se hace el ser humano. Las riquezas, toda la idolatría que existe en este mundo, todo lo que el hombre hace, que las vacunas, que las medicinas, que todo lo que hace el ser humano. Cuando te refugias en él, en el Altísimo, ahí lo tienes todo. Por eso dice que se acabe todo, pero yo confío en el Altísimo. Es lo que dice ahí en el Salmo 23, verso 1. Es un salmo muy, muy cristianizado, o muy catolizado, porque lo agarran como un amuleto. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, no se refiere a eso, definitivamente que no. Yahu es mi pastor. Y en él tengo la plenitud. En él. En él estoy plenamente lleno. ¿Ve? En él estoy completo. Por eso estamos completos en él. No les faltaba nada porque tenían a él. Les faltaba todo acá abajo, pero en él tenían todo. En él ya no hace falta nada. Pero el ser humano quiere cosas materiales y quiere esto y quiere el otro. Bueno, entonces, sí tengo a Dios, pero quiere cosas de aquí, de este abajo. Por eso las oraciones del mundo, pues son oraciones del mundo, con referencia a las cosas del mundo. Pero cuando llegas delante de él, a su trono de la gracia, y no puedes venir por ti mismo, tienes que venir en Mashiach. Mashiach es la puerta, Mashiach es el camino, Mashiach es el conducto hacia él, es el mediador, es el intercesor, es el abogado. Y tienes que venir humillado a su trono de gracia, buscando su reino, su justicia. Y todo lo demás te será añadido. Ahí lo dice. Las cosas, los alimentos, el carro, el trabajo, eso es añadidura. Eso te lo da por añadidura. La salud y todas las demás cosas, eso es añadidura. Pero cuando lo buscas a Él, cuando estás completo en Él, cuando vienes y te pones a cuentas delante del Señor, ¿qué soy delante tuyo? No soy nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Así que yo no soy nada. No merezco nada. Soy un doulos agreio. Doulos agreio. Un esclavo no meritorio, que no merece nada. Te humillas delante de él. No soy nada. Así. Te pones a cuentas delante de él. Soy un simple pecador, estoy muerto en delitos y pecados. La corriente del mundo me está llevando, estoy hundido hasta el cuello, en cieno profundo, dice ahí. Es bíblico lo que le estoy hablando. Eso es ponerte a cuentas, eso es tefilá, la verdadera oración, vamos a ponerle. La palabra oración pues viene de oratoria, es una persona que está hablando y hablando muchas cosas, es un discurso. El rezo pues es dar una lista de cosas, como cuando te mandan al mandado y llevas una lista. Estás nomás hablando lo que está en la lista. Es como el Sidur, es un libro de oraciones judías. Ya está todo escrito, ya nomás la repiten, pero no salen del corazón. No hay un temor reverente, no hay una conversión. Y otra cosa, el judaísmo rabínico no quiere al Mashiach, así que están muertos en delitos y pecados. Todas sus fiestas, todo lo que hagan, todo es basura. Yo eso lo digo bien claro, sin ofender a nadie. Es la verdad. Eso es lo que está escrito. Hay judíos verdaderos que dicen lo mismo que yo estoy hablando. Porque yo se los he oído a ellos. Judíos que aman al Mashiach y que el Mashiach es el mismo Elohim, porque no hay otro. No hay otro. No, pero es que el Padre no se puede morir. Empieza la carne a meterse. La carne. Mis amados, salgan de la carne y éntrenle al Ruach para que vea lo que existe ahí. Para que vea la plenitud del Mashiach.
el resplandor de su gloria. Por eso dice, la hipóstasis de su carácter, dice ahí Hebreos 1:3. Cuando no entendemos, traemos un Jesús un criado, uno que era de José y de María, no sé qué, y que porque tiene la simiente de David, esa es la importancia, para que sea el rey de Israel, porque no cumple, porque no lee la Torá, ni la entienden. Ese es el problema. ¿Para qué tanto Torá y Torá y Torá y Torá y tan atorados? ¿Para qué? Se quedaron atorados, nada más, con la palabra. No, mis amados, la Torá representa Mashiach. Mashiach está en toda la Torá, y ahí está. Por eso el Reshit, que es la primicia más grande, con una sola semilla, era el Reshit, el hombre Reshit, ¿ve? Como está ahí en el 23, ahí en el verso 11 y 12, en el Levítico, Baikra. El hombre Reshit es Mashiach, es la semilla de la vida. Una sola semilla y de ahí sale todo sale de ahí. Toda la creación sale del hombre Reshit. Y con ese sacrificio tan grande que está en la primera palabra, compra todo el cielo y la tierra. Compró todo. Pagó todo. Ya todo es de él y por él y para él. Eso es lo que no entienden, lo que se mete por el judaísmo y por todo lo demás, las sectas, sectarismo. Por eso no entienden lo que está ahí realmente. Por eso no entienden, la gente no entiende, ese es el problema. Por eso no es con sabiduría humana. No quieren nada de este mundo, no quieren nada de basura, nada del Adán. Por eso dice, maldito el que confía en todo lo que se hace aquí en la humanidad. Todo esto es terrenal, animal y diabólico, todo esto de aquí. No sirve. No quieren nada, por eso tienes que ir al Ruach, a que te dé la sabiduría de arriba. No con ideas, ni con historias y de asesinos y de gente maligna. Cállate, no sirve. Es el Mashiach el que tienes que mostrar al mundo. La semilla de la vida, el Reshit, la simiente incorruptible, lo que te da vida. Eso es lo que necesita la gente. Te pones a cuentas con él. Entiendes la obra perfecta de la Abba, del Padre de la Santidad, el Mashiach. Esa es la obra perfecta de la Abba. El misterio, el nivel Sod. La mayor parte de gente se queda en lo literal, en Peshat. Está el Peshat, está el Remes, está el Drash y está el Sod. Pero son 4 niveles insignificantes si el Ruach no te lleva a la verdadera comunión. No hay nada. Somos llamados a la comunión con el Mashiach. Cuando haces comunión con Mashiach es cuando ya entras a la plenitud del Abba. El Abba habita en luz inaccesible. ¿Qué mandó? Mandó la Membra. La Membra vino y se encarnó, pero es Él. Es la plenitud de Él. Habita corporalmente. Se le dio un cuerpo parecido al ser humano, pero no es un ser humano. No hay sustento bíblico. Tiene que haber sustento bíblico para poder entender eso. Si no hay sustento bíblico, no va a entender eso jamás. Por eso es el problema. No es que son 2 seres, deme texto. Es que era un ser humano, deme el texto. No hay texto, no hay nada. Así que olvídelo. Si no hay texto, no sirve. No hay nada. ¿Con qué lo demuestra? ¿Con ideas del judaísmo, del catolicismo, del cristianismo, del paganismo, de la secta, del sectarismo, del mesianismo? No, salga de todo eso. No sirve. Sea libre. Cuando usted es libre, es cuando usted deja de pecar. Todo lo que usted lo hace en libertad en Él, eso ya no es pecado. Todo lo que hace con cosas del mundo, en usted, con esfuerzos humanos, eso es pecado. Eso es errar. Por eso erraban. Dice, ustedes confían en los caballos. Vaya, léale ahí en Isaías, ahí en el 30, en el 31, por ahí está. Ahí léale todo. Todo está en la escritura, todo está ahí. Yo le estoy dando ahí más o menos una idea. ¿Ve? Es que estamos impuestos a que nos dan el texto exactamente, pero no le busca. No, la gente es floja, no quiere. Por eso lo engañan fácil, le meten el dedo en la boca y le juegan el dedo en la boca. Ahí está.
No, mis amados, hay que escudriñar la escritura. La palabra darash, por eso el tercer nivel es drash, viene de darash. Ustedes escudriñan la escritura pensando que la vida eterna está en ellas. Y ellas son las que dan testimonio de la vida eterna, que soy yo. Ahí se lo está diciendo el Mashiach. Le estaba diciendo a los judíos. Ustedes cada Shabbat escudriñan la escritura pensando que ahí tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ayer estaba leyendo ahí, porque un hermano me preguntó de dónde dice Sukkot. Sukkot pues son cabañas, tabernáculos. La palabra suka pues es una enramada, una cosa así, y esa la encontramos ahí en Jonah, que es paloma, en Jonás, ahí la encontramos. El libro de Jonás, ahí encontramos la palabra, el capítulo 4. Ahí dice, y salió Jonás en el verso 5. Jonás, dice Jonah, es paloma, significa paloma. Y salió Jonás de la ciudad, significa el remanente de Israel, es lo que significa el nombre de él. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente. Está saliendo de Nínive, porque les dijo durante 40 días. Ahí todo está representando a Mashiach y toda la obra perfecta de Mashiach, todo está ahí. Y se hizo ahí una enramada. Esa enramada representa el templo, representa el tabernáculo, representa. Es una suca, ahí dice suca. Leyéndolo en hebreo dice suca. Dice, y se hizo ahí una suca. Y se sentó debajo de ella a la sombra. Esto después lo voy a dar en un estudio bien completo. ¿Ve? Se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Ahí se sentó a esperar. No se enojó y ahí está todo. Pero esto es muy hermoso cuando entendemos las cosas conforme a la escritura. Y todo está en la escritura. Y por eso me decía una persona, ¿y dónde dice Suca? Ahí lo dice. Y hay varios lugares donde hacían una enramada. Es el día de las enramadas, el día de los tabernáculos. Pero eso es una sombra de lo que va a venir. Habitas en una Suca para después habitar en la eternidad. ¿Ve? En cuerpos, en tabernáculos que están en el cielo. Dice, pues, porque vuestra vida, vuestro cuerpo está ahí arriba. ¿Ve? Por eso dice, si es que han resucitado, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra, ¿ya ve? Entonces tu oración tiene que buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Lo de la tierra es temporal. Y es añadidura. Y lo de arriba, pues es eterno. Lo que se ve es temporal. Lo que no se ve es eterno. Y eso lo dice ahí en Colosenses capítulo 3, del 1 al 4. Cuando vuestra vida se manifieste, pues seremos semejantes a Él. Por eso dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él es puro. Es lo que dice ahí en primera carta de Juan 3, 2 y 3. Y en el 4 es donde habla, dice ahí del pecado, que es infracción de la Torah. Es lo que está hablando ahí. Entonces, mis amados, Él no escucha al pecador, al que no ha decidido seguirlo a Él. No lo escucha. Él escucha al que es temeroso de Él y hace su voluntad. A ese escucha. Lo dice bien claramente Yohanan en el 9:31. Ese texto es muy profundo. Es de lo que le estoy explicando ahorita, como comencé al principio. Pero es algo tan grande. La posición no importa. Parado, acostado, como usted quiera. Lo que importa es la humillación dentro de la persona. Eso es lo que importa. Que la persona se humille. Si mi pueblo se humillare, el pueblo que invoca mi nombre, que lleva mi nombre, llevaban el nombre, pero pues lo abominaban el nombre. Por eso dice, santificado sea tu nombre. ¿Cómo lo vas a santificar? Si el corazón no está circuncidado. Es que son demasiadas cosas para poder que usted se ponga a orar así como él pide. Oración, la palabra, pues no sirve. Ni rezo tampoco. Y la tefilá, si no la entiende, tampoco le sirve. Por eso estos pequeños estudios que yo les comparto, todo se lo puedo comprobar con la escritura. Y esto nada más es un poquito, porque son respuestas a hermanos que necesitan estas respuestas. Pero es un poquito nada más de la grandeza que está en la escritura. Por eso no podemos hablar fuera de la escritura. Todo tiene que ser conforme a la escritura. Así es, mis amados, pues que el Padre Celestial nos ayude a entender su verdad
y sobre todo, ¿qué es la verdadera tefilá? Le doy un capítulo 1 de Isaías, léalo todo, ahí está la verdadera tefilá. Por eso dice, pongámonos a cuentas, ahí lo dice. Léale todo despacito y pídale al Padre sabiduría y conocimiento. ¿Mm? Le voy a dar mi número de teléfono por si desean seguir platicando conmigo, preguntar o con toda confianza, yo estoy para servirles. Mi número de teléfono es el 956 de aquí del sur de Texas, 789-6895. 789-6895. Le pone al principio el 956. Es 956-789-6895. Mi nombre es Benjamín Muñoz. Yo soy predicador de la Escritura de la Santidad, pero conforme a su voluntad siempre. Shalom para todos.